la ganadería en el país va adoptando, se va acomodando, va incorporando cosas que le ocurren al resto de los procesos, al resto de los sistemas, como entre ellas esta de las cuestiones de precisión, de la información de y la tecnología gestionada a través de instrumentos de trazabilidad electrónica, de sensorización, de gestión de procesos en forma algo más automática. Esto se enmarca dentro de las tendencias globales que hay asociado al sector de la producción de carne a nivel mundial. Si listáramos 5 o 6 procesos y desarrollos que están incorporándose en la ganadería del mundo, veríamos que una temática importante, un eje transversal en las ganaderías, sobre todo de los países que hacen exportación y de productos diferenciados o de productos de calidad, tiene que ver con la gestión automática remota, instrumentos para tomar decisiones en tiempo real y sobre todo asociado a la administración, al manejo del individuo, o sea, lo que se llama la gestión individual. Sobre eso voy a volver luego. Una temática cruzada y muy relacionada con la primera es la de la gestión para la conversión, el uso de la genética y sobre todo la genética objetiva para mejorar aspectos de conversión de la alimentación, encontrar estos problemas de la dispersión alrededor de la conversión del alimento, tanto sea forrajes como alimentos concentrados. Otra área temática no menor es toda la asociada a mirar el animal desde adentro, no solamente desde el aumento del peso del peso vivo o del rendimiento de la carcasa, sino también de la contribución de las masas musculares a la carne, o sea, el rendimiento carnicero, medida a través del área de ojo de bife, del espesor de grasa, o sea, se ve cada vez más incorporación de estos atributos, de estas componentes del producto en las estructuras de los sistemas de producción, en la toma de decisiones, en la gestión, o sea, elementos para mejorar la eficiencia y homogeneizar el producto. Una tendencia creciente también en la sustitución de antibióticos u otros elementos con una percepción social no demasiado positiva al respecto o que puede ser muy mejorable respecto de los actuales. Entonces vemos una ola de nuevos insumos que hacen a aumentar las eficiencias y promover a su vez inocuidad y sostener calidad de tipo nutricional, organoléptica, higiénico-sanitaria. Otro eje central es la nutrigenómica, o sea, la capacidad de la alimentación para disparar expresión de los genes en etapas tempranas. Y por supuesto, no menor, sobre todo en los últimos tiempos, un aceleramiento en la temática de el aseguramiento o las garantías de higiene y seguridad, higiene y salubridad, inocuidad del producto en sentido amplio. Todas estas, desde la segunda hasta la sexta, todas requieren de la primera, o sea, es muy difícil gestionar con eficiencia el individuo si no se lo conoce, si no se lo puede identificar. En Argentina, una de las primeras cosas que aparece cuando uno trata de encontrarse con estos conceptos de identificación, de trazabilidad, es que, bueno, justamente en la medida en que uno cosecha información individual o del individuo a lo largo del sistema de producción, una de las cosas interesantes es que puede, por ejemplo, trazar hacia atrás, o sea, encontrar cuestiones o atributos que se expresaron en la carne, que se expresaron en las etapas finales, en las que están más próximas al consumidor, atributos verificables o modificables, o digamos, posibles de manejar en las etapas tempranas. Entonces, si podemos mirar los individuos desde el final, podemos tomar decisiones luego a través de sus relaciones con sus parientes y encontrar también la problemática de la dispersión. En este gráfico, en la curva de la campana de arriba, se ve como en un engorde a corral, donde los animales terminaron
una etapa de 90 días a 1,370 kg, había animales que aumentaban menos de 1 kilo y otros que aumentaban 2 kilos. Entonces esa diferencia no es solamente una diferencia de que algunos comen más y por lo tanto aumentan más y otros comen menos y aumentan mucho menos. Hay además allí una diferencia importante en conversión, evidentemente. O sea, ningún animal puede comer el doble que del otro en una situación de similar peso y similar edad y similar oferta energética. O sea, evidentemente para producir el doble, algunos de estos no han comido el doble, o sea que son más eficientes. Lo mismo ocurre cuando miramos esa dispersión alrededor del rendimiento. O sea, acá dice que el rendimiento fue del 59%, pero había animales que rendían 56, 55 y otros que estaban arriba del 60%. Y no es menor para la calidad y la rentabilidad del negocio, sobre todo para el productor, para negociar su producto, que un animal rinda al gancho el 60% o más o rinda por debajo del 58%. Esos 2-3 puntos son resultado neto, ¿no es cierto? Los sistemas que van apareciendo entonces son de diversa índole. Yo mencioné los de balanza de pesado al paso, pero también están los de lectura de condición corporal con imágenes. Eso va creciendo mucho, probablemente tienda a reemplazar el sistema de balanza, o sea, estimar condición de la vaca, detectarla, estimarle el peso incluso al individuo sin tener la complejidad de una balanza. Y por supuesto la sensorización para detectar oferta de forraje, calificar oferta de forraje, o puntos críticos en ambientes muy remotos como pueden ser disponibilidad de agua, señales y sistemas de alerta para monitorear a la distancia bebederos, tranqueras, algunos puntos clave, ¿no? O bombas de agua. Entonces eso que veíamos tiene la problemática de la conectividad, ¿no es cierto? Cómo transferir sus señales. Bueno, hay sistemas, el sistema LoRa es uno de ellos, y cada vez más van apareciendo sistemas de posicionamiento. Entre los últimos desarrollos que probablemente empecemos a ver en los próximos tiempos, no muy lejos, acá en unos pocos meses, en el mercado internacional, es de directamente, como se ven aquí en el animal, sobre todo de la derecha, caravanas que son activas, de que son capaces de mantener y recargar una batería por actividad del animal y por energía solar, y 1, 2, 3, hasta 4 veces por día mandar vía satelital rápidamente señales o información que queremos, que consideramos sensible. O sea, está bajando en definitiva el costo y el tamaño de los sensores como para poder ser eventualmente instalables en un animal, no significar un trauma para el individuo, que pueda desarrollar una vida normal y que nosotros podamos tener información en tiempo real, en bastante continua, de estos individuos. O sea, estos desarrollos incluso han explotado en los últimos 10 años, 8 años. 2 años atrás no conocíamos, 3 años no conocíamos que estoy mostrando, y ya está en más de 150 países siendo objeto de prueba, ¿no es cierto? Incluyéndonos, probablemente dentro de unos pocos meses estemos testeando también este dispositivo. Volviendo al concepto de lo más importante, que es la gestión de los datos y por qué queremos al individuo, porque es muy interesante el salto tecnológico que eso proveería. Dejaríamos de manejar grandes grupos para empezar a mirar los individuos. Como en este gráfico se muestra, quien no quisiera saber dónde eventualmente un grupo de individuos tiene un salto importante de peso, como puede ser un momento de parición, o el individuo el que estamos mirando y no el grupo. Entonces ya estaríamos imaginando la gestión casi individual, o sea, cada vaca en su vida y no necesariamente el gran rodeo. Eso ha provocado en la lechería, por ejemplo, un salto importantísimo de eficiencia. Se logró a través de distintos instrumentos gestionar el punto del individuo. O, por ejemplo, mirar la distribución, como en este caso, de un periodo de 90 días de servicio, al poder mirarlo dentro del sistema, o sea, mirarlo a través de los individuos, podemos descubrir que, por ejemplo, dentro de ese rodeo tenemos en realidad más de uno, tenemos distribuciones distintas de los animales y podemos trazarlos, seguirlos hasta el final, ¿no? Para ellas, llegando al final de esta pequeña presentación, las implicancias que tiene la tecnología del seguimiento individual nos permite empezar a conocer cosas importantes. La Argentina
hace 2 o 3 años ya se introdujo en esto de medir las eficiencias de conversión, el consumo residual. Bueno, en este mapa vemos, por ejemplo, la gran dispersión alrededor de ese concepto de consumo, o sea, los animales que comen más de lo esperado o que comen menos de lo esperado para un determinado aumento de peso. Podemos ver que hay dispersión y que hay cosas muy interesantes, que hay animales que comen menos de lo esperado, por ejemplo, en el cuadrante inferior derecho, pero aumentan más de lo esperable para ese grupo. Consecuentemente, podemos identificar, como yo decía, animales eficientes, ver si eso se transmite a sus generaciones o a su progenie, e incluso evaluar desde la progenie a los progenitores. O sea, eso se está haciendo en muchas partes del mundo, va creciendo rápidamente. Y veamos allí, o por ejemplo, podemos entender las implicancias que puede tener. Por ejemplo, en este ejercicio, un grupo versus otro, uno de alta, digamos, de baja eficiencia versus otro de una eficiencia mayor, o sea, de menor consumo por unidad de kilo producido, podemos ver que el de que dice bajo RFI convertía a 5:1, cuando los otros convierten a 6,2:1, hay un 20%, 21% de ahorro de alimento, en este ejemplo, ¿no? Hay muchísimos ya ejemplos de Argentina. ¿Quién no quisiera ahorrar el 20-25% del alimento para producir el mismo kilo producido, el mismo kilo generado, ¿no es cierto? Entonces, y eso tiene implicancias no solamente de eficiencias en el uso de los alimentos, sino en la gestión ambiental, o sea, tiene correlaciones con menores emisiones, con cuestiones de bienestar animal. Pero todas estas cosas, toda esta sensorización y esta captura de datos no requiere de una gestión muy precisa, y la gestión de los datos y el software de fondo es tan importante como el sensor. Y eso tenemos que decirlo, y ya hay tecnologías y herramientas en Argentina, pero hay todo un tiempo de desarrollo que todavía está ocurriendo. Entonces, cerrando, yo creo que las tecnologías estas de la precisión y de la electrónica se están miniaturizando y están desarrollando oportunidades, permitiendo rediseñar sistemas, y sobre todo focalizados en esto de poder mirar al individuo, en primer lugar. Y luego la detección o la sensorización y gestión remota de algunos puntos clave, como mencioné, que pueden aumentar realmente la eficacia y la eficiencia en el uso de los recursos que disponemos en los sistemas de producción. Nada más y muchas gracias.